gracias, muchísimas gracias, querida hermana. Gracias, felicito de verdad una vez más, como lo hice el miércoles. Felicito a la iglesia por completo por esa iniciativa de, de preocuparse por la vida espiritual de cada hermana, de cada hermano de la iglesia. Y en un tiempo tan difícil como el que estamos atravesando todos a nivel mundial, es un momento justo para levantar la cabeza y para ir delante de Dios, para que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Sin lugar a dudas, mis hermanas, que los tiempos están malos, como dice la palabra, los tiempos están difíciles. Wow, cuando empezó este año, ninguno de nosotros pensábamos que iba a ser un año tan triste. Ha sido un año terrible, hermana. Yo no sé si usted no lo ha sentido, yo lo he sentido muy de cerca. Hemos tenido pérdidas humanas irreparables, que solamente la misericordia y la fortaleza de Dios puede sustentarnos para nosotros poder seguir adelante. Muertes terribles, enfermedades, dolencias. Wow, hermanos, ha sido un año 2020 que se esperaba con tantas ansias, que tantas personas deseaban ver esta época, deseaban participar de este año, pero que lamentablemente muchas de ellas hoy están durmiendo. Un año terrible. Ayer mismo, casi todos los días estamos recibiendo noticias muy tristes, muy tristes. Ayer mismo recibimos una noticia tan devastadora de una persona tan buena, tan dulce, tan amable, que murió. Y yo a veces me preguntaba y decía, pero Señor, y vuelvo en mi pecar, ¿verdad? Porque no soy quien para cuestionar a Dios, y digo, pero Señor, ¿por qué muere la gente buena, la gente bondadosa, la que no le hace daño a nadie, las personas que realmente son una luz en este mundo? Pero no somos quienes para cuestionar a Dios. Cuando vamos a su palabra en el libro de Isaías, el capítulo 57, el Señor dice, muere el justo, y nadie entiende que Dios quita al justo para perseverarlo para el día malo. Así que hay cosas que no vamos a entender nunca. Lo importante es seguir confiando en Dios, seguir creyéndole a Dios, pase lo que pase, no importa, hermanas. Nosotros debemos orar cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a estar sostenidos en Él. Porque de la única manera que nosotros vamos a poder resistir en el día malo, como dice el apóstol Pablo, de la única manera que vamos a poder estar en pie en el día malo, es estando sostenido en Dios. Porque si no estamos sostenidos en Dios, vamos a caer. Quiero invitarte en esta hora que tengas una pequeña oración conmigo, por favor. Buen Dios y Padre de amor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Aún en medio de la pandemia, alabamos y glorificamos tu nombre. Aún en medio de las enfermedades, de la muerte, del dolor, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú nunca dejas caído al justo, y aún del malo tienes misericordia y le amonesta y le habla, porque el único propósito que tú tienes es salvarle. Oh Señor, háblanos en esta hora. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Nuestras vidas te necesitan. Nuestras casas te necesitan. Nuestros hijos te necesitan, Señor. Por favor, llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora quiero compartir con ustedes, mis hermanos, una cita de la palabra de Dios registrada en el libro de Marcos. Así que vaya rápidamente a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 5, por favor. Recuerde, cada vez que alguien está exponiendo la palabra de Dios, cada vez que alguien está predicando, usted tiene que ir a la Biblia, usted tiene que anotar, usted tiene que aprender, usted tiene que verificar si lo que la persona le está enseñando en ese momento es verdad. Vivimos en una época donde mucha gente profesa el cristianismo. Vivimos en un tiempo donde mucha gente habla de Dios, donde mucha gente habla de Biblia, donde mucha gente habla de Jesucristo, pero que la mayoría de las veces escogen un texto y lo sacan de contexto. ¿Me entienden?
Por eso es que nosotros tenemos que leer cada día la palabra, que orar, que pedir discernimiento del Espíritu Santo para poder entender y saber en quién hemos creído. El libro de Marcos capítulo 5 tiene 3 hechos asombrosos, sumamente asombrosos. Sin embargo, yo de manera breve y en este conversatorio espiritual contigo quiero mencionar 2 de esos hechos asombrosos que tiene el libro de Marcos capítulo 5 y voy a empezar a leer en el verso 21. Marcos capítulo 5 versículo 21 dice así: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Verso 22. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, es decir, al ver a Jesús, se postró a sus pies. Verso 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Verso 24, estoy leyendo Marcos capítulo 5. Ahora el verso 24 dice: fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer, quiero detenerme aquí en el verso 24. El libro de Marcos capítulo 5 nos está narrando un hecho verídico donde nos está diciendo que un hombre tenía una gran preocupación. Si usted se fija, el escritor bíblico hace la salvedad de que no era un hombre común y corriente del pueblo. Era un hombre muy importante. Dice que era un alto dignatario. Podríamos decir que era un hombre que tenía un puesto político elevado o una profesión de mucho valor. Así que, pero este hombre, aún así, teniendo esa posición, tenía una preocupación tan grande en su vida que en vez de ir corriendo donde un especialista de la época, donde un médico, donde un curandero, o quizás podríamos decir donde un hechicero, porque era una práctica muy común en esos tiempos. Este hombre tan importante va corriendo, va angustiado y dice que se postra. Miren a ver si su angustia era grande, que cuando él llega, él no le hace honor a su puesto. Él se postra, se tira de rodillas. Y en la antigüedad, cuando se hablaba de postrar, se hablaba no solamente de que se arrodillaba, tiraba prácticamente todo su cuerpo al piso. Se postra porque grande era la angustia de este hombre, dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. En otras palabras, mi hija está como muriendo. Yo no quisiera realmente estar en los zapatos de este hombre, porque solamente los que han pasado por una situación similar saben exactamente qué puede sentir una madre, qué puede sentir un padre cuando un hijo se está muriendo y usted no poder hacer nada, y que el dinero que quizá usted tenga no pueda hacer nada, y que el mejor especialista de la ciudad o del país o del pueblo no pueda hacer nada porque simplemente no hay solución para su problema, no hay solución humana. Este hombre, Jairo, era un hombre importante, tenía influencia, tenía amistades, pero su hija estaba en una situación tan grave que él sabía perfectamente que el único que podía tener la solución para su hija, ¿cómo se llama? Jesús. Impresionante. Jesús. Así que dice que le rogaba: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Me llama mucho la atención que cuando usted está leyendo esos versículos de Marcos capítulo 5, desde los versículos del 21, podríamos decir hasta el 37, me llama la atención que suceden 2 cosas asombrosas. Hay un hombre importante de la ciudad
que corre donde Jesús, que le ruega por la vida de su hija, porque su hija está agonizando, porque este hombre entiende que la única solución está en Jesús. Y Jesús dice en el versículo 24 que fue pues con él, se fue con el hombre. Y detrás de Jesús y del alto dignatario iba una gran multitud. Y aquí pasa otro hecho asombroso. Aquí pasa otro hecho asombroso. Jesús ya sabía la condición de la niña, escuche bien. Aparte de que el papá le estaba diciendo que la muchacha estaba agonizando, es decir, era un asunto de vida o muerte, había que correr, había que ir rápido porque si no se iba a morir. Pero en el camino sucedió algo. Alguien más necesitaba la ayuda de Jesús. Alguien más también se estaba muriendo y necesitaba la ayuda de Jesús. ¿Y cómo es entonces que Jesús puede dividirse sabiendo que este hombre, Jairo, le había suplicado que fuera a atender a su hija porque estaba agonizando, se estaba muriendo? Jesús empieza a ir, se supone que hay que ir rápido porque la muchacha lo necesita, pero en el camino hay otra situación. Lea conmigo el verso número 25. Por favor, use su Biblia. Y a los jóvenes que están mirando el programa en esta noche, use su Biblia. Si la tienes en el teléfono, en la tablet, en la computadora, donde quiera que la tengas, usa tu Biblia, porque la Biblia te ayuda a llegar al reino de los cielos. El verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y que había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es una historia muy conocida. Yo sé que muchos predicadores han hablado sobre la mujer del flujo de sangre. Hay cosas que hay detalles que nosotros debemos detenernos. Jairo viene, su hija está agonizando, se postra, se tira en tierra, se le tira a los pies de Jesús. Ven, mi hija se está muriendo. Si tú no me le solucionas el problema, ella va a morir. Jesús decide ir. Detrás de Jesús va una gran multitud. En el camino aparece otro problema. Una mujer que tenía 12 años sufriendo una enfermedad, un flujo de sangre que no se detenía. Interesante ver que ella misma, la misma palabra de Dios describe que ya ella había gastado todo lo que tenía acudiendo a médicos y especialistas y que nadie le daba la solución de su problema. Yo no sé si usted está captando el mensaje de esta noche. El alto funcionario Jairo llega donde Jesús porque entendía que a pesar de sus relaciones, a pesar de sus amistades, a pesar de su puesto importante en la ciudad, nadie podía resolverle su problema. ¿Solamente quién? Jesús. En el camino, Jesús encuentra a una mujer que ningún especialista, ningún curandero, ningún brujo pudo resolverle su problema. ¿Solamente quién? Jesús. Es tremendo. Es tremendo y me encanta leer la palabra de Dios y cuando usted se detiene a buscar los detalles, el Espíritu de Dios le habla. Por eso yo insto siempre, lea la Biblia. No hay un mejor libro que la Biblia. Podrán aparecer muchos escritores buenos, sí es verdad. Mucha gente que tiene el don o el talento de escribir, sí es verdad. Pero ningún libro tiene lo divino que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios. Ella es nueva cada mañana y usted puede leer el mismo relato todos los días, año tras año, y cada día Dios tiene un mensaje diferente para tu vida. Amén. Bien. Así que usted conoce la historia de la mujer del flujo de sangre y cómo ahí en esos versos se narra cómo Jesús se detuvo para atender la necesidad de esta mujer que nadie, absolutamente nadie le había podido resolver. Pero ella tuvo fe.
Y al tocar el manto de Jesús, dice que la fuente de su sangre cesó. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La fuente de su sangre cesó cuando ella tocó el manto de Jesús. Quizás hablarte de la mujer del flujo de sangre no es mi tema central en esta hora. Simplemente te estoy mostrando algunas características y algunas cosas interesantes entre Jairo y esta mujer. Bien. Lee conmigo, por favor. Lee conmigo, por favor, a partir del verso número 34. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Le dice el Señor a la mujer, tenía una necesidad, el Señor la sanó. Verso número 35, escuche bien. Verso número 35. Mientras él aún hablaba, ¿quién hablaba? Jesús. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de alto dignatario de la sinagoga diciendo, recuerden que Jesús iba en camino a sanar la hija de Jairo. Se tuvo que detener porque había otra necesidad en el camino y Jesús, que está pendiente a cada persona sin importar su raza, su condición social, su idioma, sin importar que usted sea un extranjero en este país o en el país donde sea. Jesús está pendiente de cada ser humano y de cada detalle. Jesús iba a sanar la hija de Jairo. En el camino se tocó con la mujer del flujo de sangre y se detuvo para sanarla. Gloria a Dios. Después que la mujer recibió su milagro, entonces él debía continuar a la casa de Jairo. Y miren lo que pasa. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, es decir, mientras le decía a la mujer, vete en paz, tu fe te ha sanado. Dice, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Recuerden que Jairo venía con Jesús porque iba para su casa a sanar a su hija. ¿Para qué molestas más al maestro? Vienen de su casa y le dicen, tu hija ya se murió. No sigas molestando a Jesús porque ya se murió. No hay nada más que se pueda hacer. Y el verso 36, lea conmigo el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra. ¿Tú crees en esa palabra? Levanta tu mano en esta hora. Yo creo en esa palabra. Permíteme decirte dos cosas importantes en este mensaje de la palabra de Dios. Número uno, Dios está pendiente de los altos y de los bajos. Jairo era un alto dignatario. La mujer que se encontró en el camino era una pobre mujer que ya no tenía ni un centavo y ya no tenía más que gastar. Estaba prácticamente mendigando y luchando por su vida día a día para no morirse. Pero Jesús estuvo pendiente de los dos. Dios está pendiente de los ricos y de los pobres. Dios escucha la voz de los dos. Dios escucha el clamor y las necesidades de los dos. Cuidado si tú y yo en algún momento nos queremos convertir en jueces o queremos ser las voces del diablo pensando que Dios no puede escuchar a tal hermano o a tal vecino o a tal amigo porque él tiene tal condición o porque este tiene otra condición. Dios está pendiente de cada detalle de la vida del ser humano. Gloria a Dios. Hay otra cosa importante que podemos notar en este relato maravilloso. Escucha bien. Cuando tú estás intentando levantarte, cuando tú estás intentando redimirte, cuando tú estás intentando empezar una vida nueva, cuando tú estás intentando volver otra vez a vivir como le estaba pasando a Jairo, porque Jairo entendió que su única solución era Jesús, va a pasar esto. Muchos de los tuyos, de los allegados a ti, se van a convertir en las voces enemigas y te van a decir, ¿para qué lo estás haciendo si tú no sirves para nada?
Eso fue lo que pasó con Jairo. Venían corriendo desde su casa, no respetaron que Jairo estaba con el maestro, con Jesús, y empezaron a decirle, ya tu hija se murió, ¿para qué estás molestando al maestro? Permíteme decirte que cuando tú quieres empezar de nuevo en Cristo Jesús, cuando tú necesitas una restauración en tu vida, se van a levantar muchas voces para decirte, deja de molestar a Jesús, que Jesús no te escucha porque tú eres malo, porque tú eres pecador, porque tú eres perverso. Pero Jesús le dice, y Jesús te dice a ti, y Jesús me dice a mí, esas voces no las escuche, cree solamente. Cree solamente, dice Jesús. Las personas que vinieron a darle el mensaje a Jairo no tomaron en cuenta que Jesús estaba ahí. No tomaron en cuenta en ningún momento que Jesús estaba ahí. Quizás habían escuchado la noticia y el murmullo de lo que Dios había hecho con la mujer del flujo de sangre, porque fue un acto público. Y Dios hizo que fuese un acto público para que el valor de esta mujer pudiese vindicarse otra vez. Y es posible que esas personas que venían de la casa del alto dignatario de Jairo ya sabían la noticia de la mujer, pero aún así, estando Jesús con Jairo, no respetaron y se burlaron diciendo, ¿para qué molestas a Jesús? ¿Por qué persistes en estar ahí con él? Ya tu hija se murió, como quien dice, vamos a enterrarla y vamos a salir de esto porque ya no hay más nada que hacer. Mentira del diablo. Mentira del diablo. El Señor dice, si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Y fue lo que pasó con la hija de Jairo. Acompáñame a la Biblia, por favor. Acompáñame a la Biblia. Voy a repetir del verso número 36. Estoy en Marcos capítulo 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. El verso 37 dice, y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando seguimos leyendo el relato, nos damos cuenta que la niña había muerto. Sí, es verdad, ellos no estaban mintiendo, la niña había muerto. Pero ¿quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 6 versículo 14? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién estaba ahí para levantar a la hija de Jairo? Jesús, el dador de la vida. Y ese Jesús, dador de la vida, es el que nos da una nueva oportunidad de levantarnos. Ese Jesús es el que nos dice, si tú crees en mí, no importa las voces que se levanten. Si tú crees en mí, no importa la enfermedad que te atormenta. Si tú crees en mí, no importa que tu familia esté en el suelo. Cree solamente porque el Señor levanta bandera en esa casa y en esa vida. Gloria a Dios. Es maravilloso. Verso número 38. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban. Verso 39. Entró y le dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino que está dormida. Verso 40. Y se burlaban de él. ¿De quién se estaban burlando? De Jesús. ¿Y se burlaban de quién? De él. Escuche. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Verso 42, inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué será que la hermana se emociona leyendo? Yo me emociono porque yo sé que hay poder en Cristo. Porque yo sé que no hay una vida que haya caído tan bajo que el Señor no la pueda levantar. Porque yo sé y estoy convencida de que no hay ninguna enfermedad que si es la voluntad de Dios y que si es para su gloria, Él no la pueda sanar. Ahora hay algo que nosotros debemos aprender.
Hay algo que nosotros debemos aprender. Dios no siempre te va a libertar cuando estás por salir del problema. Escucha bien. Dios no siempre nos va a dar la libertad cuando estamos por salir del problema. Él lo hace cuando el diablo cree que nos ha destruido por completo. Entonces Él lo hace no solamente para que nosotros seamos liberados, sino para su gloria. Jesús sabía que la niña se estaba muriendo. Y Jesús no fue directamente corriendo a la casa de Jairo. En el camino él necesitaba sanar otra mujer para que su gloria fuese manifestada a todos los incrédulos, a todos los arrogantes y a todos los burladores. Cuando llegaron los mensajeros, Jesús también escuchó lo que le dijeron a Jairo. Jesús tenía el poder de decirle en ese mismo momento, como lo hizo en otra ocasión: Jairo, no te preocupes, vete a tu casa que ya tu hija se levanta. Jesús no siempre va a realizar el milagro en el momento que tú quieres para que tú solamente te lleve la gloria. Jesús va a realizar el milagro cuando Él entiende para que su nombre sea glorificado delante de todos los impíos y los incrédulos. Y si nosotros creemos en Dios, podemos manifestar su gloria. Si nosotros le creemos a Dios, podemos manifestar su gloria. Yo quiero contarte el siguiente testimonio. Yo soy médico de profesión de muchos años. Y en mi país, una vez, ejerciendo la profesión, tenía una compañera de trabajo que me dijo: ¿te puedo contar una historia? Le dije, claro que sí. Y temblando sus manos, me dijo: sabes, nosotros nunca hemos profesado ninguna religión. Ella me contaba. De hecho, nosotros ni siquiera tenemos ese asunto con Dios. Pero un día mi madre enfermó. Esta historia que te estoy contando es real. Y ya hace más de 10 años. Ella me contó, un día mi madre enfermó. Mi madre nunca fue religiosa. Mi madre nunca visitó una iglesia. Cuando llevamos a mi madre al hospital, mi madre estaba grave. Los estudios dieron como resultado un cáncer de estómago. Un cáncer de estómago es algo muy agresivo, mis amigos, muy agresivo. Usted puede buscar ahí en Google, puede buscar las informaciones, es muy agresivo. Ese era el cáncer de la mamá de mi amiga, estaba en una etapa terminal. Y ella nos cuenta, ella me hizo la descripción. Yo se la hago de manera más breve para no tomarle tanto tiempo, pero ella me contó ese día que los días en su casa se volvieron grises. Cada día su madre empeoraba, cada día su situación estaba peor. No podía comer, estaba perdiendo mucho peso, el dolor no la dejaba dormir. Y una noche su madre lloraba y lloraba y en la casa nadie podía dormir. Y dice que ella se fue acercando a la habitación de su madre porque quería ir a consolarla. Y cuando ella abrió la puerta, ella encontró a su madre de rodillas. Se sorprendió porque dice que su mamá nunca había profesado una creencia religiosa. Y que su mamá decía así estas palabras: yo no te conozco, Dios. Yo no sé quién tú eres. Nunca en mi larga vida me he detenido hablar contigo. Pero si tú existes, si tú eres Dios, sáname. Si tú existes, si tú eres Dios, permíteme seguir disfrutando de mis hijos y mis nietos. Ay, mis amigos, el testimonio yo lo recibí de la hija de la señora. Y esa muchacha me contó temblando y con lágrimas que su madre se acostó. Y durante toda la noche no hubo una queja más. Y ella se asustó y daba la vuelta a la habitación y a la cama porque pensó que su madre se iba a morir esa noche. Y como en nuestra cultura a veces se dice, se está mejorando para morirse, ella dijo, no se ha quejado más, eso es que va a amanecer muerta. Y dice que ella y sus hermanos entraban a la habitación y su mamá dormía profundamente.
Empezaron a pasar los días y dice que su mamá no se quejaba de dolor. Empezó a comer, empezó a caminar, empezó a moverse, empezó a cantar. Y ellos estaban preocupados. Mamá se ha mejorado para morirse. Así que dice la muchacha, mamá, yo te escuché la otra noche orando, tú estabas de rodillas. ¿Qué pasó? Y entonces cuando la mamá le hizo la historia de lo que ella le había dicho a Dios, dice que cuando ella terminó de orar y subió a la cama, ella sintió que una mano fuerte agarró su estómago, lo arrastró, lo empujó y jamás volvió a sentir dolor. Ellos llevaron a su madre al médico. Ellos repitieron los estudios. El doctor no podía creer lo que estaban mirando los estudios. Su estómago estaba sano. Ellos no podían creer lo que estaban mirando. Era tanta la incredulidad del doctor que le dijo, en 3 meses quiero repetir todos los estudios porque esto no puede ser posible. Y la señora, para complacer al doctor, volvió, se repitió los estudios y hasta el día de hoy la señora está viva cuando le daban menos de 1 año de vida. Mi amiga me dice que cada año su madre hace una reunión de agradecimiento diciendo, alabo al Dios que yo no conocía. Todavía hay poder en el nombre de Jesús. Y el mismo Jesús que se detuvo para sanar a la hija de Jairo, de aquel hombre importante, el mismo Jesús que también se detuvo para sanar la necesidad de esta mujer pobre, rechazada por la sociedad, avergonzada, es el mismo Jesús hoy que hace milagros cuando Él quiere y a quien Él quiere. Pero nosotros debemos aprender a creer en Él y que Él obre en Él de acuerdo a su santa y divina voluntad. No debes olvidar que Dios sana para su gloria, no para la gloria nuestra. Pero tampoco debemos olvidar que Él tiene poder hoy, en este siglo, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Dios tiene aún poder para restaurar, para sanar, para perdonar. Hay familias que necesitan la sanación espiritual y la restauración del Señor. Si tú eres una de esas familias, si tu matrimonio se está yendo a pedazos, si tu ejemplo de vida no es el mejor, hoy es un buen día para recibir la sanación de Dios porque Él está dispuesto a sanar, Él está dispuesto a restaurar. Si tú eres un joven que por algún motivo te has apartado de la fe, o simplemente no has conocido el Dios verdadero, porque durante muchos años te enseñaron un Dios religioso. Dios no es un Dios religioso como nos enseñaron desde pequeñito en la iglesia. Y quien te habla es una persona que ha crecido en la iglesia. Desde muchachita estoy en la iglesia. Y el Dios religioso que nos enseñaron no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios restaurador, es un Dios de poder, es un Dios que no está esperando que yo me equivoque para acusarme. Es un Dios que está esperando que yo abra los ojos y que lo abrace porque Él me quiere abrazar. Así que en esta hora yo hago un llamado a esos jóvenes que no han tenido ese encuentro todavía con Dios. Él te está esperando para restaurarte y para salvarte. Hay mujeres que están sumidas en el dolor, en la depresión y en la tristeza y en la decepción. Dios te está esperando para sanarte, pero tú tienes que tocar el manto de Jesús como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Tú tienes también que ahogar ese orgullo, como lo hizo Jairo, un hombre importante. Era tan importante que si él quería podía mandar a uno de sus empleados y decirle, ve, dile a Jesús que yo no necesito que venga. Pero no, él fue donde Jesús, quebró su orgullo, se tiró a sus pies reconociendo que el único que tenía poder sobre la vida de su hijo era él. Jesús todavía tiene poder. Invítalo a entrar a tu casa. Invítalo a entrar a tu vida, invítalo a entrar a tu corazón. No permita que una religiosidad te domine. No, lo que debes dominar no es el amor de Cristo, es la pasión de Cristo. Es la restauración de Cristo.
Hoy quiero invitarte a recibir esa sanidad del Señor, porque Él está dispuesto a dártela a ti. Él está dispuesto a dármela a mí. Yo quiero recibir la sanación de Jesús. Yo estoy luchando, mis hermanos, porque no soy perfecta. Yo estoy luchando, mis hermanos, porque yo quiero que mis hijos se salven. Yo estoy luchando, mis hermanos, porque yo quiero ir al cielo junto a mi esposo. Yo estoy luchando y estoy orando porque yo quiero que mi madre vaya al cielo, porque yo quiero que mis hermanos se salven. Dios está dispuesto. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos, pero Él sigue dispuesto. Me maravilla en gran manera. Él tenía que ir a ver a la hija de Jairo, pero también se detuvo y se ocupó del problema que le apareció en el camino. Eso me enseña que Dios se detiene para ayudarte, que Dios se detiene para escucharte, que Dios se detiene para restaurarte. Así que por favor, en el nombre de Jesús, volvamos a Él. Amén. En el nombre de Jesús, volvamos a Él. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de saber mucho texto de la Biblia. Esto no es cuestión de tener 20 años en la iglesia. Esto es cuestión de que yo tengo que aprender a conocer a Jesús, porque el que conoce a Jesús vive feliz en medio de la tormenta. El que conoce a Jesús vive sano y contento en medio de la enfermedad. El que conoce a Jesús vive restaurado en medio de esta pandemia. Cuando nosotros conocemos a Jesús, damos un mensaje de esperanza. La gente me dice, ay, esto se está muriendo, esto se está acabando, esta pandemia, no sabemos si vamos a quedar vivos. Yo le digo, hay esperanza en Cristo Jesús, y el morir en Cristo es ganancia. Yo lo único que quiero, que el día que Dios me mande al descanso, estar sellada para vida eterna. Porque yo sé en quién he creído, en Jehová de los ejércitos. Yo sé en quién he creído, en un Dios que me dio un hogar. Yo sé en quién he creído, en un Dios que cambió el corazón de mi madre, que estaba sumida en la depresión después de la muerte de mi hermana más pequeña. Mi madre se sumió en la depresión, empezó a fumar, comenzó a tomar alcohol. Pero cuando mi madre conoció a Cristo, mi madre cambió. Mi madre es otra mujer. Mi madre hoy en día, que vive en República Dominicana, predica el evangelio. Mi madre tiene un ministerio donde ha llevado muchas almas a los pies de Jesús. Es una mujer feliz en medio de muchas necesidades. En medio de la pobreza, ella es feliz. Mi madre iba al cementerio todos los días, culpando a Dios por la muerte de mi hermana. Pero cuando Jesús llegó a su vida, mi madre fue transformada. Por eso yo te hablo así. Porque yo conozco a un Dios real. Yo he conocido a un Dios que ha cambiado mi casa. Yo he conocido a un Dios que ha cambiado mi vida. El Dios de la Biblia tiene poder hoy en día. Tiene poder hoy en día. Yo sé que todavía ese Dios todopoderoso que empezó esa obra maravillosa en ti, en mí, la va a seguir perfeccionando. Hay cosas que necesitamos seguir cambiando, sí, pero tenemos que seguir para adelante en el nombre de Jesús. Van a haber problemas, sí. Te van a echar algún día de trabajo, sí. Es posible que pierdas tu carro, tu casa, sí. Pero si estamos sostenidos en las manos de Dios, seremos felices. Porque la felicidad del ser humano no consiste en tener dinero, en tener riqueza, en tener carro, aunque esas cosas sean importantes. La felicidad del ser humano solamente la da Cristo. Y a ese Cristo te estoy invitando que lo pruebes. Tú que tienes tantos años en la iglesia. Hay gente que tiene toda la vida en la iglesia y no han conocido la felicidad de Cristo. Por favor, ese Dios restaurador que cambió el llanto en gozo de esta mujer del flujo de sangre, es el Dios que quiere cambiar tu vida y mi vida. Quiero invitarte a ti que escucha, quiero invitarte a conocer a ese Dios sanador y restaurador. ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Vamos a orar. Padre mío, en esta hora te alabo y te glorifico. Tú eres bueno. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. No hay nada bueno en mí, pero tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Oh Señor, oh Padre, te necesitamos, Señor, para conocer la verdadera felicidad.
para conocer la verdadera sanidad. Oh Señor, te necesitamos. Ven a nuestras vidas, ven a nuestra casa, ven a nuestra familia, mi Dios, por favor. Trae paz donde hay angustia. Trae tranquilidad, Señor, donde hay dolor. Trae sanidad, Padre Santo, donde hay enfermedad, porque tú, oh Dios, que sanaste a la mujer del flujo de sangre, tú, oh Dios, que levantaste de la muerte a la hija de Jairo, tú puedes también hoy traer sanidad donde hay enfermedad. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.